Bienvenidos una vez más a este hermoso tiempo que estamos compartiendo, estudiando la palabra de Dios. Somos unos privilegiados. Realmente estudiar la palabra de Dios no es para muchos, pero es para los privilegiados. Es para aquellos que realmente quieren dedicarle un tiempo a que la palabra de Dios les hable, les ministre, les consuele, les ayude, les fortalezca y cuantas cosas más, ¿verdad? Dirige nuestras vidas. La enseñanza de Dios es maravillosa. Y el Señor nos dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Quiere decir entonces que cuando vamos a la palabra de Dios, ahí encontramos el pensar de Dios, los caminos de Dios que ha trazado para nosotros y para que podamos seguir creciendo y desarrollando ministerios efectivos. Estamos hablando de una iglesia modelo como la iglesia en Tesalónica, y hoy el tema es recursos divinos para los que sufren. Recursos divinos para los que sufren. Quiero invitarles una vez más que ustedes quieren recibir una copia del material que usamos para que ustedes puedan estudiar con nosotros. Está a vuestra disposición, es absolutamente gratis y lo único que tienen que hacer es comunicarse con nosotros a la dirección que le proporcionamos o al teléfono que está indicado también allí para que ustedes de esa manera, al comunicarse, nosotros podamos tener más información de ustedes y hacerles llegar el material a sus hogares. ¿Qué les parece si damos comienzo al tema de hoy, recursos divinos para los que sufren, después de una palabra de oración? Padre eterno, gracias te damos una vez más. Es, como decíamos, un privilegio para nosotros estudiar tu palabra. Es un privilegio adentrarnos en ellas y permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestra mente, en nuestro corazón, nos haga entender las cosas que están contenidas allí. Y sabemos que como espada de doble filo, la palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y trae ese esclarecimiento, ese conocimiento, ese saber de Dios a nuestra vida para que podamos vivir vidas cristianas exitosas. Señor, queremos alabar tu nombre, queremos bendecir tu persona y háblanos, Señor, estamos dispuestos, queremos oírte. Espíritu Santo, habla nuestro espíritu. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Qué les parece si leemos nuevamente Hechos de los Apóstoles capítulo 17 para refrescar nuestra mente de lo que ocurría cuando Pablo y Silas estaban evangelizando en Tesalónica? Vamos a Hechos de los Apóstoles capítulo 17 y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 9. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos, piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido
y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y al alborotar en el pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Cuando Pablo estuvo evangelizando en Tesalónica, sufrió de mano de los judíos la oposición al evangelio. Y también sufrieron los que se convirtieron en aquel tiempo. Sin embargo, tanto el apóstol como los creyentes no perdieron el gozo espiritual. Al contrario, vemos aquí que en medio de tanta aflicción o de tanta lucha, fueron animados por el apóstol Pablo, fueron animados por el Espíritu de Dios para seguir adelante sin sufrir daño. Oposición sí, pero el pasaje nos cuenta que a pesar de tener oposición, no perdieron el gozo que tenían en Dios. Estos recursos los vemos justamente en la palabra de Dios. El ejemplo de los creyentes y la esperanza que tenemos delante de nosotros, eso debe de perdurar a pesar de la oposición que podamos tener. Y vaya que la iglesia ha experimentado esta oposición. Y cuando digo la iglesia, no me refiero al edificio, me refiero a los creyentes, ¿no es cierto? Porque nosotros somos la iglesia. Y la iglesia de Tesalónica había sido fundada sobre la palabra de Dios. Entonces, el recurso que los hermanos tenían era la palabra de Dios. Y la misma palabra que les dio salvación es la que les dio poder para vivir por Cristo y para obedecer por Él sin perder el gozo de su presencia en sus vidas y de la salvación que ellos tenían. Vamos a ver aquí algunos puntos que son sumamente importantes. Voy a leerlo de el capítulo 2 de la primera carta a los tesalonicenses, desde el versículo 13 en adelante, hasta el versículo 20 que termina el capítulo 2. Dice el versículo 13, la clase pasada vimos del 1 al 12. El versículo 13 dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Hermosas palabras. Y fíjense en que aquí
el versículo 13 nos habla de que los hermanos en Tesalónica apreciaron la palabra. No la recibieron como palabra de hombres, sino como palabra de Dios. Es muy interesante ver cómo aquellos hermanos, cuando recibieron la palabra, se dieron cuenta, el Espíritu Santo les habló, les convenció, les mostró que era realmente la palabra de Dios. Hay un pasaje que no quisiera dejarlo pasar por alto y que está en segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Toda la palabra, es el mismo apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Quiere decir que la palabra de Dios, cuando llegó a los tesalonicenses, ellos realmente entendieron, esto es palabra de Dios, es algo que está tocando nuestro corazón, está tocando nuestra vida. Y otro pasaje muy interesante está en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Sí, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, los hermanos en Tesalónica recibieron la palabra inspirada por Dios, puesta en los labios del apóstol Pablo y de sus ayudantes allí, y ellos entendieron, esto es palabra de Dios, y apreciaron la palabra, la hicieron parte de sus vidas. Apreciar es atesorar, ¿verdad? Es guardar dentro de ellos la palabra. Pero también, fíjense en que el mismo versículo 13 del capítulo 2 nos está hablando que se apropiaron. La palabra apropiarse es que le dieron lugar en su corazón. Aquí vemos que ellos recibieron, oyeron la palabra con los oídos, oyeron, la recibieron en sus corazones y luego meditaron en la palabra. Y la única manera, honestamente, la única manera de apropiarnos de la palabra de Dios es no solamente oírla, sino realmente meditar en ella. Una meditación que lleva un tiempo, no suficientemente leerla. Es imprescindible meditar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al meditar en la palabra de Dios, el Espíritu Santo lo que va a hacer es va a tomar la palabra, y eso lo dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo venga, Él os guiará a toda verdad, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo en este momento? En el que ustedes y yo estamos aquí compartiendo la palabra. Está tomando la palabra de Dios y la está implantando en nuestra mente para que la entendamos. Cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, quiere decir, hoy estamos leyendo, pero una vez que termine el estudio, podemos volver a leer los pasajes y meditar en ellos, y el Espíritu Santo va a hacer que nos apropiemos de la palabra, le demos lugar en nuestra mente y también en nuestro corazón. ¿Y eso qué es lo que va a producir? Bueno, lo que pasó en Tesalónica. Los hermanos en Tesalónica aplicaron la palabra de Dios a sus vidas. La palabra actuó en ellos, es decir, obedecieron lo que aprendieron de Pablo y la palabra hizo un buen efecto en ellos. No es suficiente con
considerar a la Biblia como palabra de Dios. No es suficiente, hermanos, prestarle atención, creerla y recibirla. No es suficiente. Es necesario aplicarla para que actúe en nosotros, para que haga la obra transformadora que Dios quiere hacer, para que pueda renovarnos, renovar nuestra mente, renovar nuestro espíritu, renovar nuestra conducta, renovar nuestra manera de vivir. Hermanos, ¿podemos dedicarle tiempo a la palabra de Dios? Sí. Le dedicamos tiempo a muchas cosas. Le dedicamos tiempo a ver programas de televisión, a oír música, a hacer un montón de cosas. Para los creyentes es fundamental que consideremos dedicarle tiempo a la meditación de la palabra de Dios. El segundo recurso que vemos aquí, que está planteado por el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículos 14 al 16, el ejemplo del pueblo de Dios. Y uno de los propósitos que encontramos en la Biblia, si vamos al Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de Job, es alentarnos en los momentos de sufrimiento. La manera como otros creyentes han enfrentado los padecimientos suele ser una fuente de inspiración o una fuente de aliento para nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros también enfrentemos nuestros propios males o nuestras propias dificultades. Y esto es lo que sucedió con los creyentes en Tesalónica. Hermanos, todos nosotros pasamos por momentos difíciles. Todos nosotros. No hay creyente que pueda decir, no, desde que conozco al Señor Jesús, no he tenido problemas, no he tenido dificultades, porque no es así. Todos los creyentes pasamos por dificultades, pero cuando nosotros nos apropiamos de la palabra, nos encerramos en ella, vemos realmente cómo la palabra trabajó en estos creyentes, a pesar de todas las luchas que tenían, eso nos alienta. Nos alienta dentro de nuestras propias dificultades. Cuando vamos a Job, como dije anteriormente, y vemos los sufrimientos por los cuales él padeció, y leemos realmente cómo Dios lo sacó adelante, podemos decir, yo tengo el mismo Dios, tengo el mismo Señor que Job tenía, ¿verdad? ¿Verdad que es así? Bueno, los creyentes de Tesalónica eran grandes imitadores de grandes modelos. Y entre sus modelos estaban Pablo, Silas, pero por sobre todas las cosas, el mismo Señor. Otro ejemplo para ellos eran las iglesias de Judea, que habían sufrido, que habían pasado también por luchas. Y nosotros cuando miramos nuestras vidas, podemos decir y mirar en nuestro pasado o en nuestro andar, en nuestro peregrinaje, podemos decir cuántos hermanos, cuántas hermanas, cuántas iglesias en las cuales el Señor nos ha permitido servir, también nos ayudaron a ver, nos ayudaron a tomar ejemplo, nos ayudaron a crecer en medio de las luchas, en medio de las pruebas, ¿no? Hay un dicho popular entre las iglesias que en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando, ¿verdad? Y solo se detiene para predicar. Y hay un canto que también lo cantamos de esa manera. Pero realmente todos pasamos por luchas y todos pasamos por pruebas, pero el Señor está con nosotros. Nunca nos ha dejado y Él dijo, yo voy a estar con ustedes hasta el fin. Nada nos arrebatará de las manos de mi Padre, dice el Señor. Tribulación, angustia, persecución, peligro, espada, desnudez, nada nos podrá arrebatar de las manos del Señor. Incidentes se van a producir, ocasiones negativas van a surgir, pero tenemos
a quién imitar. Miremos en la palabra de Dios y vamos a encontrar, si no lo vemos en nuestras propias experiencias, lo vamos a encontrar en la palabra de Dios, hombres que también fueron enfrentados a situaciones muy, pero muy delicadas. Sin embargo, el Señor los sacó adelante. Otro de los recursos que vemos aquí en esta iglesia es la esperanza de la venida de Cristo. La esperanza. Todo sufrimiento se atenúa o se reduce a su verdadera dimensión cuando lo comparamos con la gloria que el Señor tiene preparada para nosotros cuando vuelva a buscarnos, ¿verdad? La venida de Cristo nos ayuda a enfrentar mejor los problemas. Fíjense en versículo 17, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisiéramos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Y versículo que sigue, 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza? ¿A dónde está puesta nuestra esperanza? O gozo, o corona de que me gloríe. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Entonces, ¿qué es lo que Pablo les está diciendo a los hermanos? La venida de Cristo nos ayuda a enfrentar mejor los problemas. ¿Cuáles son los problemas que tenemos que enfrentar en este tiempo? Bueno, tú puedes hacer a lo mejor una lista, ¿verdad?, de los problemas que estamos enfrentando. Pero te voy a mencionar algunos. Puede ser el problema de la separación o el problema de la soledad. Pablo lo menciona aquí, en el versículo 17. Habían pasado unos pocos meses desde que Pablo se fue de Tesalónica para predicar el evangelio en otras regiones, pero ya extrañaban, tanto Pablo como los hermanos en Tesalónica se extrañaban mutuamente. La separación, la soledad. Y tal vez alguno de ustedes está enfrentando alguna dificultad específica. Me pregunto, ¿qué estamos haciendo o qué están haciendo los hermanos que nos rodean para ayudarnos? ¿O qué estamos haciendo nosotros para ayudarles a aquellos que están en dificultad? ¿De qué manera la venida de Cristo nos ayuda a superar el problema de la soledad? Bueno, cuando estamos juntos, dice que el Señor envía bendición, ¿no? Cuando los hermanos están juntos en armonía, el Señor envía allí bendición y vida eterna, ¿verdad? Bueno, el Señor quiere eso, que justamente estemos juntos, estemos ayudándonos, apoyándonos, sosteniéndonos, cuidándonos, porque nuestra esperanza está puesta en Jesucristo. Él viene por nosotros. Los problemas, tarde o temprano, se van a acabar para siempre, porque estaremos para siempre con Él. Ahora, hay otra cosa interesante, porque la venida de Cristo nos ayuda a trabajar sinceramente para Él. Es cierto que la venida a esta tierra está plagada, que la vida en esta tierra está plagada de sufrimiento, eso es cierto. Pero no debemos permitir que los sufrimientos nos impidan trabajar para Cristo. Cuando algo o alguien se quiera interponer en nuestro servicio, bueno, miremos hacia arriba y recordemos que Él viene pronto para recompensar a cada uno según sus obras. No debemos anhelar la venida del Señor por motivos egoístas, sino porque le amamos y queremos presentarle a Él los frutos legítimos de su obra en la cruz. Es su gloria lo importante, no nuestra gloria. Sin embargo, el Señor no dejará a nadie sin recompensa.
Él tiene preparada para nosotros coronas para aquellos que le sirven fielmente. Pero hay una corona especial para el que ama su venida. Acompáñenme a la segunda carta a Timoteo. Capítulo 4, verso 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Quiera el Señor bendecir nuestra vida y que podamos tomar estas enseñanzas preciosas de la primera carta a los tesalonicenses y aplicarlo en el ministerio que el Señor nos ha asignado, tanto a ustedes como a nosotros aquí en la iglesia local. Alabado y bendecido sea el nombre de nuestro Dios.